Departamento de Almería, en primer lugar, de la experiencia de cambio de método para ver los documentos, una oportunidad muy importante para ver el sentido global de los documentos que se pierde en la enmienda que hacemos una a una. En ese sentido, pues, nos parece que está muy bien, pero tenemos una limitación. La limitación es que esto no se ha hecho a nivel de Almería, evidentemente, y entonces no traemos las conclusiones. Pero lo podemos resolver de manera muy sencilla, porque en la primera fase nosotros tuvimos los documentos provinciales, de alguna manera algunos elementos se pueden complementar con los documentos que aquí estamos en discusión y que podemos, por tanto, hacer esa aportación. Y tenemos discusión en los órganos de dirección que se va formando una opinión, e incluso conversaciones informales con los documentos que podemos traer aquí. Y eso es lo que me comentó la reunión de la delegación que tuvimos ayer, después de la ley. Este documento de manifiesto programa se centra, vosotros lo habéis visto, y además porque lo habéis estudiado, lo habéis enmendado, en el nuevo modelo productivo. Daros cuenta que son prácticamente 2/3 de todo el documento. Y por tanto, una cuestión muy importante que tenemos que afrontar y donde va a girar mi intervención fundamentalmente. Si veis los objetivos del nuevo modelo productivo, no lo voy a analizar, voy a coger un objetivo para tratar de razonar sobre eso. Veréis que el primer objetivo que plantea, además es que tenemos que plantear, o si no, no somos comunistas, ¿no? Es que haya empleo. Y en segundo lugar, que no sea cualquier empleo, que no sea un empleo precario, que no sea un empleo mal pagado como hay, sino que sea un empleo de calidad y, por tanto, bien distribuido y un empleo estable. Este objetivo nada más tenéis que ver vosotros lo importante que es, y todos los demás lo único que van a hacer es, de alguna manera, remarchar. Porque esto se opone a todas las políticas neoliberales que han existido en la Unión Europea, en España, en Andalucía, desde hace muchos años, por lo menos, por no irme más atrás, desde los años 90. Porque desde ese momento es cuando empezaron, como vosotros sabéis, con las regulaciones de empleo, que sean telefónicas, empezaban a jubilar a los trabajadores de 50 años y empezaba a ser sustituido por otros trabajadores que cobraban la mitad y por otros trabajadores que después estaban en subcontrata. Es decir, empezaba en las grandes empresas el proceso que con la crisis ha generalizado de que la única manera de mantener la producción de plusvalía, las ganancias, es a través de que no tengan los trabajadores ninguna condición de trabajo en su defensa, ¿no? Es decir, que estén a merced completamente del capital, ¿no? De las grandes multinacionales. A partir de aquí, fijaros una cosa. Haga silencio, por favor. Está muy bien todas las medidas que ponemos para tratar de hacer esto. Pero hay que ser conscientes de que hacer esto significa romper con la estructura neoliberal de la sociedad con la que estamos funcionando. No se puede hacer de otra manera. Es imposible. Completamente imposible. Con lo cual, se plantea una cuestión previa a todo esto que, sin embargo, en el documento no viene, y es en lo que yo voy a tratar de profundizar un poco. La cuestión previa es que tienes que tener poder, tienes que tener condiciones políticas para eso. Sin esas condiciones políticas de hegemonía política, de correlación de fuerzas favorables a nosotros, no se puede empezar a implantar
Y yo creo que eso es una carencia de nuestro documento y una carencia que tenemos que empezar a rellenar ya aquí hoy. Y si no hacemos en este congreso, lo tendremos que hacer en las próximas reuniones del nuevo comité que se ha elegido. Porque vamos a ver, lo que se trata es de que hay que tomar el poder político. Esta mañana estamos contentos, porque yo creo que no hace falta, cuando se ha mostrado tan ambicioso nuestro secretario, nuestro presidente de la mesa, diciendo que vamos a por todas. Porque hay que ir a por todas, porque o vamos por todas o no conseguimos el poder político necesario para hacerlo. Ahora bien, el ir a por todas, que hay que ir, yo creo que tenemos que hacer un discurso mucho más ambicioso, mucho más ilusionante de cara a la gente. El ir a por todas significa que elaboremos claramente la táctica y la estrategia para esa conquista de poder aquí en Andalucía a partir de las condiciones en las que estamos de participación de nuestras cosas en el gobierno de la Junta de Andalucía. Eso, repito, es un vacío. Es un vacío y por lo menos voy a hacer una pequeña aportación de partida que sí lo tenemos incluido en nuestros documentos provinciales y que creo que no lo estamos haciendo suficientemente bien. No en la labor de gobierno, que sí la hacemos perfectamente, sino, digamos, en lo que le rodea la labor de gobierno y en lo que las manifestaciones que nosotros hacemos alrededor de esa labor de gobierno. Esa posición se resume en una cita ya que toda ley, voy a sacar una cita de Lenin, de la famosa enfermedad infantil, del socialismo en el comunismo, en el contexto de que decía Lenin, que es el máximo estratega y táctico que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, que era conveniente hacer acuerdos y pactos con la sociedad democrática. Era conveniente, frente al socialismo, decía eso. Pero también añadía una cosa que me parece que a nosotros se nos ha olvidado un poco. Dice, esos acuerdos no pueden suponer ninguna merma de nuestra capacidad política y de nuestra acción política y de nuestra agitación política. Por tanto, demostrar hacia dónde queremos ir. Y a mí me da la impresión de que en muchas ocasiones nos hemos quedado más bien en la justificación de las medidas de gobierno que teníamos que hacer, porque tenemos un acuerdo con la socialdemocracia que puede ser muy conveniente, y hemos dejado de mostrar hacia dónde queremos ir. Lo hemos dejado de mostrar, y si lo dejamos de mostrar, la gente no lo ve. Y si la gente no lo ve, pues ve que nosotros somos simplemente lo que gobierna, y lo que gobierna es lo mismo que el PSOE, y de ahí pues no pasamos. Es más, decía con Lenin que yo, uno decía, eso no está aquí, como venía en los documentos de Almería, decía, no hace eso, supone, de los dirigentes en todo caso, una traición. Si se hace un acuerdo, es lo que decía Lenin, si se hace un acuerdo con la socialdemocracia, que es conveniente normalmente, y eso supone una merma de nuestra capacidad política, es una traición a las personas. Eso es lo que decía Lenin. Y yo creo que deberíamos de reflexionar, porque no hemos quedado, repito, muchas veces en la justificación de las medidas que nos ofrecían que por el acuerdo teníamos que hacer el gobierno, y no hemos hecho la exposición de nuestra ambición política, de lo que nosotros queremos, y hemos dicho que tenemos que hacer esto, porque es lo que podemos hacer a partir de nuestra correlación de fuerza con otras fuerzas políticas,
pero que nosotros vamos más allá y si nos dais fuerza política vamos a hacer otra cosa. Eso es fundamental que lo digamos. Porque si no, vía libre al adversario que también juega. Vía libre al adversario y la encuesta última que ha salido, pues nos lo está mostrando porque se está consolidando y nosotros no acabamos de despegar. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta de reflexionar aquí. Y ese elemento es fundamental que lo sabemos ahora y por eso saludaba la ambición que nos mostraba Fernando, ¿no? Una cosa muy significativa. Ayer por la mañana, antes de venirnos para acá, toda la tardería, tuvimos un acto muy emocionante. Un acto muy emocionante porque fuimos a la entrega de una insignia de oro, una insignia solicitada a la Junta de Andalucía, a un camarada nuestro, un camarada que se lo dio precisamente por ser un activista, por ser un militante comunista de la extrema. Un camarada, además, que nosotros tenemos un cariño tremendo, porque prácticamente todos los militantes que hay ahora en la provincia de Almería, o la mayor parte del tiempo, hemos aprendido la militancia de él. Se trata de Eduardo Escobar. Pues bien, aparte de pasarlo muy bien, de emocionarnos casi más que él, estaba muy emocionado, intervino, en primer lugar, la consejera de Hacienda, el nombre de la Junta. ¿Y qué dijo la consejera de Hacienda? Lo primero que dijo, el objetivo fundamental de la Junta, ¿cuál es? Sorpresa, ¿cuál es? No, un nuevo ¿qué? Un nuevo producto. Eso es lo que dijo. La competitividad, el fomento de la empresa, no sé qué, no sé qué. Ellos, ¿qué van a hacer? Lo nuestro se va a quedar en palabrería. Si no tenemos fuerza para imponerlo, porque si la palabrería que va a quedar va a ser basura. Eso no es simplemente lo que quiero indicar como aportación a la teoría de que tenemos que tener clara la táctica de toma del poder y llegar hasta donde podamos. No hacer, por ejemplo, lo siguiente, cuando qué correlación de fuerza hay. Ahora estamos minoritarios. ¿Cuáles van a ser los resultados de las próximas elecciones? Pues seguramente otra vez minoritarios. ¿Qué tenemos que aspirar? Vamos a crecer un poquito y hacemos otro acuerdo con el PSOE y ya está. Eso nos lleva a la costumbre, porque eso nos lleva a abandonar nuestro discurso y, según Lenin, sería una traición a nosotros. Nosotros tenemos que plantear a dónde queremos ir, luchar. Después ya veremos hasta dónde llegamos. Porque tenemos que aspirar a ser mayoritarios y tener una correlación de fuerzas que nos permitan hacer todo esto. Porque si no, todo esto se nos va a quedar, porque sabemos todos que esto hay que tocar las relaciones de producción, hay que tocar las relaciones de los medios de producción, lo han dicho esta mañana aquí perfectamente. Y eso no lo va a permitir ni el PP ni el PSOE. Y como no lo va a permitir ni el PP ni el PSOE, se nos va a quedar en un bonito cuento, una carta a los Reyes Magos, si queréis, pero no en acción política. Entonces, ¿qué creo que tenemos que complementar? Porque si no establecemos esta táctica nosotros, esta táctica de ir, si no establece el partido que es el que quiere esto, ¿qué no establece? Porque se puede establecer que dejamos en el partido a que las decisiones que se toman de política se hagan a nivel de la Junta y de las necesidades de la Junta, no de las necesidades de los trabajadores que nosotros queremos representar. Por eso lo tenemos que discutir nosotros antes aquí y que después eso vaya a la Junta, no a la vez, que se dé la Junta y después venga aquí a nosotros a refrendar eso. Voy terminando. Y entonces, ¿qué teníamos que reflexionar? Pues teníamos que reflexionar cómo se articula el poder político aquí y ahora en Andalucía
Porque la ha dicho Mariscal esta mañana, no sé por dónde está, la ha dicho Mariscal esta mañana muy claramente, que el poder político está actuando como ha actuado siempre. ¿Cómo ha actuado siempre el poder político? Reproduciendo las condiciones que necesita el capital para reproducirse. Eso a todos los niveles. Y ahora lo que tenemos que ver es la estructura de poder político que hay ahora. Hay en el entramado que hay, desde Europa hasta lo local, que hace lo siguiente, ese entramado, que las decisiones que se pueden tomar los políticos cuando llega ahí, porque es lo que hay y no hay otra cosa, sean las decisiones que le interesan al capital y no pueden tomar otra decisión. Por eso nosotros hemos tenido que recortar, evidentemente. Hemos tenido que recortar, pero eso no significa, si no perdemos la vista, recuerdo la frase de Lenin, no significa que perdamos, sino que mostramos la insuficiencia de la correlación de fuerzas que hay ahora y mostramos la necesidad de que nosotros tengamos el mejor poder. Entonces, eso es lo que tendremos que ver y lo que tendremos que analizar en el partido, que no lo hacemos en este Congreso y me parece un déficit que nos puede conducir a tener muy buenas intenciones. Todo el discurso que hemos tenido esta mañana respecto de lo que queremos, la revolución, esto, lo otro, está, pero no ponemos los medios, las estrategias necesarias, no definimos las estrategias necesarias para conseguirlo y dejamos que esa estrategia y esos medios y la política de facto se lleven a un sitio. Entonces, simplemente ya termino, perdonad si me he alargado, y con una cuestión. Tenemos mala suerte, porque vosotros sabéis lo difícil que es que vengan nuevos militantes, ¿no? Hace unos meses se afilió un nuevo militante en Almería. Un nuevo militante que era empleado de la empresa de basura, se jubiló hace un año y se decidió afiliar y colaborar con el partido. Vino para la reunión, a la entrega de carnet y a la primera fase del Congreso, en su fase de Almería. No tiene más militancia, pero desgraciadamente, aunque sea, porque hemos hablado de mucha gente que tiene mucha militancia, pero esta tiene muy poca militancia, pero yo lo veía de vez en cuando porque coincidía que iba a la misma cafetería que iba a ese mes y lo conocía ahí. Y hace 2 días fui a verlo y el camarero me dijo que había muerto, que había dado. Y entonces os voy a decir la aportación que tiene por una pequeña conversación que tuve con él, porque aunque sea muy poca militancia, como ustedes también, nuestro cariño. La aportación que tiene, bueno, lo vino un día por la calle, está en su primera reunión del partido, fue a la reunión a la discusión de enmiendas de la primera fase, y digo, ¿qué te pareció la reunión? Y se muy aburrido. Digo, para que veamos la gente que viene fresca, aunque sea mayor, puede opinar. Y yo dije, no, hombre, claro que aburrido, si tenemos que estar discutiendo de la enmienda una a una, y tal, ¿no? Entonces él me insistió y quiero dejaros ese mensaje, que por lo menos me lo transmitió a mí, y yo, en su honor, en su homenaje, pues me gustaría transmitirlo. Dice, pero que hay que discutir es de cómo meterse en los problemas de la vida. Yo creo que ese es el camino que además lo estamos tratando de hacer. Gracias. Pues buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo querría en primer lugar hacer una reflexión que ha hecho esta mañana la compañera Dobla sobre los condicionantes, porque las mujeres somos ponernos más nerviosas cuando nos presentamos y hablamos en público con los hombres. Y se lo agradezco porque me ha resultado muy acertado, interesante y muy conveniente sobre todo. Y también porque, bueno, soy de esas que se ponen nerviosas, que no se puede señalar muy bien. Y también me gustaría reflexionar sobre que estamos todo el mundo reivindicando que el partido tiene que feminizarse y eso lleva un proceso, ese proceso tiene que pasar por estos pasos, donde las mujeres que nos sentimos un poco menos seguras a la hora de hablar en público o de tener un puesto de dirección o de llevar una responsabilidad a cabo, tenemos que
que empoderarnos y dar un paso al frente, y los compañeros tienen que dar un paso atrás muchas veces en esos espacios que a veces también nos encontramos con ese titular un poco absurdo. Y bueno, ya dicho esto, pues os voy a presentar aquí una síntesis de los debates que más nos han ocupado en la provincia de Huelva, y también advertir que en verdad algunos son debates que han trascendido a lo que ha sido el proceso congresual, ¿no? Que son fruto de una infinidad de debates, de discusiones, en el buen sentido de la palabra, conversaciones entre agrupaciones y camaradas que han enriquecido mucho al partido Huelva y han hecho posible que avance y que crezca. Y que bueno, ya que su materialización en enmiendas no ha tenido cabida en este congreso, pues nos alegra mucho por lo menos la oportunidad de presentarlo aquí ahora. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la gran tasa de paro. Si el desempleo es humano en España, este se ceba especialmente aquí en el sur, y especialmente con la juventud trabajadora. Tenemos una tasa de desempleo juvenil que supera en cada provincia el 60%, y la población de Andalucía arrastra con eso la mayor tasa de paro no solamente de España, sino también de toda Europa. Y las consecuencias de este hecho las conocemos todos y todas bastante bien, ¿no? La precarización del empleo, las familias que no tienen acceso a recursos materiales básicos, el exilio económico, con su consecuente fuga de cerebro. Por no hablar de sentimientos de incertidumbre, de desazón que muchas veces nos acompañan a los jóvenes y a las jóvenes cuando vemos que estamos más que preparados y preparadas para ayudar a nuestra sociedad poniendo nuestro conocimiento, nuestra fuerza de trabajo en valía, y sin embargo nos quieren relegar a la invisibilidad y a la impotencia. Entonces, en este contexto, yo vengo a una provincia en la que hace escasos días un empresario, un señorito del siglo XXI, de hecho, se atrevió a hacer una rueda de prensa que el trabajo fijo se va a acabar. Y además añadió, y entonces textualmente, que él no sabe cuánto voy a cobrar este mes y nos encanta. Y yo no pongo en duda ni se cuenta como este mes del sueldo se va a cobrar 1 millón más o 1 millón menos este año, porque su entorno adinerado y su oportunidad de su contacto no van a permitir que pase hambre, ni que lo desahucien, ni que pase ningún tipo de memoria. Pero a la juventud trabajadora respondemos que una relación de esta pueblo de verdad, que es nuestra trabajadora, que es la que sufre las consecuencias de que este trabajo fijo lo extermina. Y le decimos que también nosotros, como en otros meses, que también necesitamos un techo, nuestras familias necesitan el suelo, de nuestro pueblo, y también tenemos derecho a elegir si queremos vivir y trabajar en nuestra tierra, o eliminamos el extranjero si lo deseamos. Y estamos hartos de este tipo de provocaciones. Como también lo estamos de que la única opción de empleo se nos ofrece prácticamente, y sobre todo en grupos urbanos, pues vale, que una crítica que hacemos es que nos parece bastante adelante, sobre todo en los núcleos urbanos, prácticamente la única opción de empleo que se nos ofrece es poner nuestro trabajo al servicio de grandes empresas que se preocupan poco o nada por el crecimiento económico y social de nuestra comunidad. Y entonces, pues en ese sentido, pues queremos apostar fuertemente por la defensa de los derechos de todas las trabajadoras y apoyar aquellos sectores laborales que en su coyuntura son potenciales aliados contra la reforma y contra las prácticas políticas de la Troika. Para conseguir un viraje en un modelo económico, es imprescindible que impulsemos aquellas actividades económicas que están más vinculadas directamente a nuestra tierra y nuestros territorios, como es el caso de la agricultura o de la minería. Aunque en los documentos andaluces hace referencia a que tenemos escasos recursos mineros andaluces, pues ya he mencionado, como vengo de Huelva, que en nuestra provincia contamos con una gran cuenca minera en la que se encuentra una de las minas más grandes de toda Europa, ¿no? Y además esta actividad también se extiende a otras comarcas, ¿no? Como la Sierra o el Andévalo. Y entonces, respecto a esta problemática, nosotros hemos analizado una serie de elementos, ¿no? Sobre todo que las minas exportables en Huelva ya no interesan en general a las grandes empresas del sector que operan en África, Oceanía, América del Sur. Las que se interesan ahora son empresas que no tienen capacidad de inversores y que lo que se preocupan es de atraer inversiones y especular en realidad con los minerales. Entonces podemos afirmar que dependiendo de las fluctuaciones del precio del metal en los mercados internacionales, las explotaciones se vuelven rentables para las grandes empresas, dejan de ser, siendo entonces bastante inestable esta práctica. Disculpadme un segundito. ¿Sí? ¿Soy animante? Pues entonces, La palabra Antonio Romero va a arreglar. bueno, pues entonces con respecto a la minería, nosotros resumimos nuestra posición en lo siguiente. Lo primero es que consideramos que los recursos mineros son un bien de propiedad pública, por lo que las empresas que exploten dichos recursos deben trabar alianzas con la sociedad andaluza, y su fin no puede ser nunca la explotación de nuestros recursos naturales y trabajadores y trabajadoras en su propio beneficio. Los proyectos deben tener garantía de viabilidad, no estando sometidos a la especulación. Deben estos proyectos también cumplir las exigencias en materia medioambiental, y además este cumplimiento debe estar por encima de lo exigido en los
Los proyectos mineros deben también servir para una diversificación de la actividad económica en las comarcas afectadas, no pudiéndose volver a permitir un monocultivo. Y, por último punto, respecto a la minería, consideramos que es más que necesario generar potentes organizaciones sindicales de clase en las minas que se abran, porque suelen ser espacios con grandes concentraciones de clase obrera clásica, propio donde nosotros desarrollamos y fortalecemos nuestras posiciones políticas y organizativas. Además, estas comarcas de las que estoy hablando, la cuenca minera, la sierra y el Andévalo, en nuestra provincia, se encuentran con un problema añadido al desmantelamiento de su motor económico. Y se trata de una incomunicación con el resto de la provincia, lo que no ayuda en absoluto a su reactivación. La defensa del transporte público y de una red ferroviaria pública y de calidad es una lucha constante en nuestra provincia, ya que el déficit de infraestructura ferroviaria es un problema histórico en Huelva, que si bien se ha visto agravado con el actual gobierno central del PP, es fruto de un proceso de desmantelamiento de la red ferroviaria que se viene manteniendo desde los años 80. Entonces, como os digo, existe una completa desconexión de algunas comarcas que se ha visto perjudicada además por la reciente supresión de la línea que conectaba Huelva con Zafra, que vertebraba parte de nuestra provincia y además nos comunicaba con Extremadura. Y asimismo, Huelva, como provincia, se trata de una provincia especialmente mal comunicada con Madrid y con otras provincias andaluzas y de fuera de la comunidad. Entonces, reivindicamos rotundamente un transporte público de calidad que no condene al abandono social y económico a miles de andaluces y andaluzas de zonas rurales. Mira que os he dicho que tengo poca experiencia con el micro, pero ponéis así. Bueno, estos núcleos de población se están viendo además amenazados por la reforma de la administración local del PP. Esta reforma pretende liquidar competencias en materia de servicios sociales, educación y salud a los ayuntamientos para traspasar esas competencias a la comunidad autónoma sin que se contemple ningún plan de financiación a ese añadido a las competencias que ya tiene, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos que en esa tesitura el futuro de estos servicios en los municipios con menos de 20.000 habitantes solo puede desarrollarse por dos vías, o su abandono o su privatización. Cerca del 75% de los municipios de Huelva cumplen la condición de estar por debajo de los 20.000 habitantes. Entonces, una provincia que, como os estoy describiendo, tiene una economía prácticamente de subsistencia y está mal vertebrada en cuanto a la comunicación, podemos imaginarnos que su desarrollo más natural dentro de la estructura capitalista es su abandono, con la consecuente desigualdad creciente entre las ciudades y poblaciones rurales y con la consecuente migración forzosa hacia los grandes núcleos urbanos. Este partido tiene que oponerse rotundamente a que el bienestar y los derechos sociales de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestras zonas rurales se vean amenazados y que estos núcleos de población, que además casualmente favorecen al voto hacia la izquierda, sean desalojados. Los consideramos además especialmente importantes en tiempos de paros y penurias económicas, donde la reivindicación de nuestra cultura, ligada a la explotación de nuestras tierras y de un banco público de las mismas, tiene más sentido que nunca desde que este país se llama democrático. Otro de los debates que más cabida tiene en la provincia de Huelva es la defensa del medio ambiente y de una economía sostenible. Yo vengo de la ciudad más contaminada de España. A un tiro de piedra de Huelva hay una enorme balsa de fosfoyeso que es más grande que la ciudad, y no estoy exagerando, lo podéis buscar por internet. Si buscáis Huelva visto desde arriba, vais a ver una enorme masa blanca al lado de la ciudad y allí no nieva, ¿no? Eso son desechos tóxicos. Y además este no es el único vertedero radiactivo que tenemos en la provincia. También tenemos vertederos tóxicos de niebla de Nerva. Y además el caso de Nerva es especialmente curioso porque además de gestionar más del 95% de los residuos peligrosos que recibe Andalucía, hace 4 años que ha sobrepasado su límite de carga. Y esto da más que pensar todavía cuando conocemos que se han detenido en Italia a 6 personas, entre ellas a un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, por graves irregularidades en el tratamiento y la clasificación de los al no tener la suficiente tabla a la hora de desarrollar estos debates políticos. Y bueno, esperemos, como el resto de mis compañeras, que logremos un empoderamiento total de las mujeres, de las mujeres en general, y que esto pues también repercuta en el crecimiento y el debate político y en que vayamos prosperando en muchos proyectos. En Granada, vamos a presentar las conclusiones del proceso de debate que se han dado desde los documentos del decano seno del Congreso Provincial de Granada. Voy a ser bastante breve. En Granada, la estructura y la actual ordenación económica y laboral de los medios de producción pasa por el histórico desmantelamiento agrario, la privatización de los servicios públicos
la reorientación de los sectores productivos hacia los grandes lobbies, hacia las grandes empresas, instaladas en nuestro territorio, en Granada, en otros muchos sitios, que acentúan las desigualdades del mercado de trabajo, que ahondan en una deslegitimación de la clase trabajadora frente a los intereses del gran capital. Una brecha social, camaradas, que se agrava, que se acentúa con un estadio de exacerbación máxima de la pobreza en nuestro territorio. Hay que abordar en el conjunto de la militancia y los órganos del Partido Comunista de Andalucía la cuestión de la territorialización, las zonas menos favorecidas de la Alta Andalucía y su situación económica, productiva e histórica de dependencia estructural. No queremos seguir siendo la hermana pobre de Andalucía. Jaén y Granada mantienen las rentas per cápita más bajas de esta nuestra tierra. Es necesario organizar una acción política de bloque andaluz, comunista, anticapitalista y de democracia económica, social y solidaria, donde no haya territorios desiguales, ni ricos, ni pobres, ni excluidos, ni discriminados. En Almería, fijaros camaradas, la ANLO 92 no llegó el año 2002. Tenemos que articular los mecanismos políticos, económicos y sociales para abolir las causas que dan lugar a la diferenciación entre los territorios en nuestra Andalucía, la cohesión, la solidaridad territorial en los pueblos de esta nuestra tierra. Hay que presentar, camaradas, si hace falta, una moción de censura al sistema que ponga patas arriba la actual estructura social y económica. En relación al debate y las aportaciones al manifiesto programa del Partido Comunista en el seno del Congreso del PK, voy a hacer unas breves reflexiones. Ha habido una pérdida de hegemonía del Partido Socialista, pero que se ha venido un poco a favor del Partido Popular, ya que en el último proceso electoral, pues, el PP, no olvidamos que no logró esa mayoría para gobernar, pero sacó muchísimos votos. Las huelgas generales deben ser los generales, pero también deben ser los sectoriales, ya que estas han sido claves para la pérdida de esa hegemonía electoral, que no han sido sustanciadas, sin embargo, en los procesos electorales, sino que solo se marcan a través de parámetros de encuestas. Todos sabemos las cocinas que traen ese tipo de encuestas. Hay que hacer evaluaciones periódicas del gobierno para comprobar si los resultados de la gestión autonómica se adecúan a nuestra estrategia política. La hegemonía política y su respuesta en el ámbito electoral. Las encuestas van por un lado, los resultados podrán o no ir por otro. Se habla de pérdida de hegemonía entre del PP y del PSOE, del bipartidismo. Pero esto solo son encuestas, hay que sustanciarlas electoralmente. En relación a este nuevo modelo productivo, a este nuevo modelo energético que debemos desarrollar en Andalucía, en el seno del debate producido en el Partido Comunista de Granada, llegamos a las siguientes conclusiones. Hay que establecer un modelo de gestión de los recursos naturales que preserve los ecosistemas, los hábitats, desde la preservación de los bienes naturales. El actual modelo energético no nos sirve por explotador, por expoliador de los recursos, por depredador de nuestros bienes y de todos nuestros recursos naturales. Hace falta una gestión directa de los recursos naturales en Andalucía. Existe una dependencia de esos recursos energéticos y nosotros apostamos por unos recursos 100% renovables. Esto supondría, camaradas, el anclaje de la economía local, haciendo de la gestión pública un modo de desarrollo sostenible, ecológica y socialmente. La apuesta por nuestros recursos naturales endógenos de nuestros territorios, evitando la deslocalización. Hay que apostar por el autoconsumo energético y renovable. El sector energético es un pilar estratégico en nuestro desarrollo, que a la vez se marca dentro de unos parámetros de sostenibilidad social y ecológica. En Andalucía, este sector debe ser planificado, debe ser potenciado de una forma bastante rotunda. A continuación, vamos a hacer una defensa de aquellas resoluciones
se tomaron por unanimidad también en el seno del Congreso del Partido Comunista. El desarrollo de un debate interno y externo de relación al establecimiento de una renta básica que responda a las necesidades del pueblo andaluz, un pueblo muy castigado por la actual dinámica del capital, que deba actuar como escudo social ante el ataque neoliberal. Se defendió los contenidos y los principios emanados de la Conferencia de Modelo de Estado, presidida por nuestro camarada Diego Valverde. Queremos un Estado federal, republicano, social y solidario, también votada por unanimidad. Se apoyó la resolución a la candidatura del camarada Guillermo Meller como candidato a las elecciones europeas. El respaldo también fue unánime. Apoyo unánime, por último, a la resolución en contra del patriarcado institucional, que ataca a los derechos de las mujeres, la reforma de la ley del aborto, del gobierno de Rajoy. Nos quieren sumisas, camaradas, y sin derechos. Nos oponemos, decimos no, frontal y radicalmente, no a este Estado represivo, patriarcal, no a esta forma tan indigna de ponernos la vara encima. Nunca, nunca más, camaradas, deberemos tener que salir a estos estrados a defender el derecho a decidir. Salud y república. De Lenin, creo que lo hemos citado ya varias veces. Lenin se preguntaba qué hacer. Una pregunta muy sencilla, pero también muy compleja. Y es la pregunta que nos formulamos todos los comunistas en todos los rincones del mundo. Y es la pregunta que nos estamos haciendo hoy aquí y durante este fin de semana en este congreso. Desde la Delegación de Cádiz aplaudimos este manifiesto programa porque nos presenta una radiografía o intenta ser una radiografía de la situación por la que atraviesa nuestra comunidad y a su vez también de bueno, cómo está nuestra organización y cómo ha llegado nuestra organización hasta aquí, en este caso el Partido Comunista de Andalucía. Decía, aplaudimos este manifiesto programa porque, bueno, radiografía la situación de nuestra comunidad, la situación de nuestra organización y también intenta buscar remedios. Pensábamos y seguimos pensando en la Delegación de Cádiz que era fundamental definir o intentar definir un nuevo modelo productivo y empezamos a esbozarlo en este congreso. Creo que asumimos lo que comentaba la camarada Eva en el sentido de que las aportaciones que se han hecho en torno a profundizar o enriquecer el texto de ese nuevo modelo productivo que planteamos quizás no hayan sido todas las que deberían haber llegado. Dicho esto, creo y sigo pensando que bueno, empezamos a esbozar una propuesta que debe ser de largo alcance y que nos va a permitir, con el paso de los años y los retos que es necesario, que vayamos puliendo nuestra estrategia y nuestro programa político. Silencio, por favor. Nosotros en Cádiz hemos presentado varias enmiendas, el debate ha sido intenso. Bueno, hemos propuesto, entre otras cosas, limitar la dependencia de la iniciativa privada, excluyendo la de los sectores estratégicos como el financiero, como el energético, y fortaleciendo la apuesta pública en los servicios estratégicos. No se trata de eliminar ni de obstaculizar la inversión privada, solo de establecer esas líneas rojas, porque tenemos claro los comunistas, yo creo que en esto coincidimos todos, que hay cosas que no están en venta. Planteamos y recordamos la necesidad de elaborar un plan que dé respuesta a los problemas de personal que están soportando nuestro sistema sanitario como resultado de tres décadas de gestión ineficaz y también de las limitaciones y la asfixia a las que nos condena la Troika y el Gobierno central. Proponemos también suprimir las mutuas de accidentes y enfermedades laborales, un instrumento más del capitalismo con un sistema sanitario laboral público. Planteamos también insistir en la necesidad de que las empresas que tengan su ámbito territorial de acción y producción en nuestra comunidad tributen también en función de la localización de sus centros de trabajo o producción y no en función de su domicilio fiscal
o social. Pero sobre todo aplaudimos este manifiesto programa por lo que supone de apuesta. Decía, apuesta por un modelo que permita a nuestra comunidad caminar por sí misma, que debe permitir a nuestra comunidad que empiece a caminar por sí misma, poniendo en valor sus capacidades, sus valores, sus posibilidades y alejándola de esos clichés malintencionados que tanto daño han hecho y siguen haciendo a nuestra clase trabajadora. Andalucía, si me permitís el símil, no es esa esclava servil y sumisa que debe aceptar con resignación el destino al que se la condena desde fuera. Andalucía debe ser una mujer libre y capaz de caminar por sí misma, de tomar las riendas de su propia vida y de escribir también con optimismo la historia y su destino. Sabemos que se puede, tenemos que salir por esa puerta una vez que termine este congreso y convencer al mundo de que es así, de que se puede. En este sentido, respecto al libreto que enseñaba el camarada, ese manifiesto programa del Partido Comunista Portugués, yo creo que sería interesante que pudiéramos meditar en un futuro este manifiesto programa, que lo pudiéramos repartir, que los comunistas nos comprometiéramos a hacerlo llegar a cuanta más gente mejor, y sí una precisión y sobre todo en referencia a lo que hablábamos de la banca pública. Yo no sé qué aporta sinceramente al texto que digamos que vamos a crear una banca pública para favorecer el crédito de personas privadas solventes. Creo sinceramente que con decir que creamos una banca pública, posteriormente se establecerán los mecanismos una vez que la estemos creando, pero de entrada limitarla a personas privadas solventes, creo que estamos en un periodo en el que nos interesa fundamentalmente hacer alianzas y, bueno, si vamos a repartir ese manifiesto programa, yo particularmente no sería partidario de que le dijéramos a la gente, mira, que vamos a crear una banca pública, pero que para ti no es. Y para ir terminando, porque ya digo que iba a ser breve, en nombre de los hombres y de las mujeres del Partido Comunista en la provincia de Cádiz, esos que se patean en la calle y que también dan lustre, además fundamentalmente son los que dan lustre a la hoja y el martillo que acompañan nuestras siglas, hemos venido a confirmar que se puede, que vale la pena y bueno, también a aportar nuestro humilde granito de arena a este programa que estamos construyendo entre todos. Insisto, que no se quede el manifiesto programa, que no se quede el Congreso aquí, tenemos que sacarlo a la calle y esa es una labor en la que tenemos que echar el resto todos y cada uno de nosotros. Sin más, gracias, salud camaradas. Bien, desde Jaén, el debate que tuvimos manifiesto fue un debate también que permitió debatir todo el documento internamente y pudimos aportar una serie de enmiendas que después lo daré más despacio. Este documento debe ser un vehículo que debe ser claro, conciso y que permita acercar a nuestro partido a la ciudadanía y que de un lado pueda llenarse de todos los principios que se necesitan y por otro lado sepamos garantizar lo que la gente requiere de nosotros. Respecto a las líneas que se recogen en este documento, Andalucía, de verdad que parte de un retraso histórico en el cual durante muchos años, en el último siglo, por parte de los gobiernos que aquí han presidido, se ha intentado quitarnos la riqueza y de hecho ahí vemos como cada vez hay menos industria. Entonces, lógicamente, tenemos un problema añadido respecto a otras regiones de España. Eso viene bien recogido y es importante siempre destacarlo porque no estamos en igualdad de condiciones respecto a otras regiones. Es necesario, también hablamos de que es necesario una convergencia, un proceso de convergencia con otras fuerzas políticas y organizativas para poder llevar a cabo nuestro trabajo político. Es un trabajo a largo plazo, es un proyecto que no podemos plantearlo a ligera, sino que va poco a poco, pero estamos viendo día a día en la calle cómo la ciudadanía se va concienciando de que otro sistema es más justo, es más necesario y se puede conseguir. Por eso es importante siempre apostar por una democracia participativa y la necesidad de ir explicando en la calle, en boca a boca, donde sea, en nuestras organizaciones, asociaciones,
que el proceso constituyente se pueda realizar y en ello estamos, y que el Partido Comunista de Andalucía es el baluarte defensor de que el sistema republicano va a ser el que va a garantizar dentro de pocos años aquí en España. El documento habla mucho del nuevo modelo productivo. Aquí ahora recuperaré el tema porque se basa en el proceso encaminado a la sostenibilidad medioambiental. Hay que recuperar la soberanía alimentaria y eso lógicamente es un problema que tenemos en Jaén. La provincia de Jaén, como bien sabéis, domina el olivar. Domina el olivar y el olivar es nuestra riqueza y también es el que garantiza pues, los sueldos a la mayoría de la provincia. En este caso, hay que ir controlando, como bien se comentó antes, el tema de las subvenciones, hay que ir controlando lo que se quiere, lo que el Partido Comunista de Andalucía quiere para los trabajadores y trabajadoras del campo, en este caso del olivar. Por eso, habría que, en este documento, pues, explicar que es necesaria una intervención del mercado. Es necesario que el Estado garantice unos precios mínimos para los agricultores. Es necesario que el Estado garantice y no se dependa tanto de las subvenciones, sino del precio por el que se va a vender el aceite aquí en nuestros campos. Es necesario también trabajar y desarrollar y explicar a la gente que la explotación sostenible de los recursos naturales es el camino a llevar a cabo todos nosotros y todas nosotras. Es necesario explicar que el Partido Comunista defiende, como bien sabemos, defiende un cultivo ecológico y un cultivo respetuoso con el medio ambiente. Ese es nuestro futuro, lógicamente. Y la investigación, el desarrollo y la innovación. También la línea básica de defender en Andalucía, consideramos que no se puede permitir que se toque ni la sanidad, ni la educación, ni la autonomía local con esta reforma que se pretende realizar, ni la cultura. Es necesario que el Partido Comunista esté en todos los actos, en todas las manifestaciones, en todos los lugares, en la calle, defendiendo lo público ante el ataque feroz de la derecha más derechona, más fascista, más facha, y también es un cómplice amigo de la socialdemocracia. Es necesario también potenciar la mujer en nuestro partido y también potenciar, lógicamente, la sociedad. Es necesario trabajar para el fin del patriarcado contra la violencia de género, y en este caso el ejemplo más claro es la violencia institucional mediante la ley del aborto, y aportar con la mayor participación dentro del seno del PK de la mujer en todos los órganos. Como bien se ha visto aquí, comparto la misma opinión de las compañeras que han expuesto su opinión y sus palabras. Por último, más relacionado con el tema de Jaén, una provincia con el paro, con una tasa de paro de más del 40%, pues necesitamos una paz diferente. Una paz diferente para Jaén porque tenemos un monocultivo que lo digo. Lógicamente, en las enmiendas que se vienen aquí, pues ponemos claramente la problemática que existe en Jaén respecto a una PAC que nos perjudica claramente y, por ejemplo, le voy a decir que se van a recibir 400 millones de euros menos en subvenciones a nuestra provincia. Al mismo tiempo que los olivares que superan el 20% de pendiente dejan de estar subvencionados. Una provincia que tenemos bastante sierra, como bien saben. Lógicamente, hay un plan, hay que fomentar la intervención del Estado en el precio del aceite. Esa es la salida, una intervención del precio, el control del Estado para garantizar que los precios a los cuales los precios son controlados por los cuatro multinacionales, pues eliminar esa opción y que el Estado garantice a los productores, a los pequeños agricultores que solamente cultivan y quieren vender, pues garantizarles un precio mínimo, por lo cual salir al mercado y garantizar que puede seguir trabajando su olivo. También hay que fomentar, hay que desarrollar un plan estratégico a la industria, porque ya sabéis, el tramo de Linares, Bailén, La Carolina, está absolutamente abandonado en el plan industrial. Es necesario pues dotar de un plan estratégico para fomentar esa vía, ese sector, como llamaríamos de una forma, la industrialización de la Nacional Cuarta, para poder aportar y garantizar empleo estable a los ciudadanos de esas localidades. También es importante que no se recoge en el emergente programa que la paralización del plan de subvenciones por el hecho de simplemente no subvencionar a la planta de energía renovable, pues puede ocasionar casos como la planta de tratamiento de purines de Vilche, que es la única en Andalucía, pues quite, eche la calle a más de 40 personas directa e indirectamente.
También impide que se puedan desarrollar proyectos industriales de generación de plantas de tratamiento de energías renovables, como puede ser localidades como Los Jiménez. También hay que dotar de mayor infraestructura y comunicaciones. Para eso, lógicamente, hablamos, por ejemplo, del Olivar, o nodos logísticos de Linares, Bailén y Andújar, o los tramos de Los Jiménez a Instancia. Respecto ya a la enmienda, pues la enmienda que se ha presentado ha sido aceptada, pero había una enmienda, la cual era sobre el modelo mixto, en el cual consideramos que el hecho de intentar obviar lo de un sector empresarial privado no es nada ajeno a la política del PECA, la política de convergencia, porque el modelo viene bien desarrollado en este tramo, en el documento, establece que el PECA apuesta por los sectores en los cuales tenemos que apostar, por el sector empresarial público y por el sector cooperativo, social, empresas autogestionadas, cooperativas, sociedades laborales y los autónomos, que los autónomos en el futuro serán las pymes. Si directamente apoyamos al sector privado, como viene poniendo en el texto, y se reconoce intervención pública, eso me suena mucho a la intervención que se está teniendo de la socialdemocracia a través del PSOE y del PP, que intervienen las empresas cuando van mal. Entonces, lógicamente, o se explica bien ese contexto, o lo vamos a adherir sencillamente a lo que hay. Sería más lógico eliminar un sector empresarial privado, apostar por un sector empresarial privado, porque en base al documento del partido debe de reconocerse que nuestra labor es potenciar el empleo en plan cooperativo y social. También las enmiendas se han aprobado sobre la electrificación del sector industrial y sobre la apuesta por un modelo que hay enmiendas de Úbeda, que sí, se acepta con la adición, no hay problema, sobre la enmienda sobre suprimirla. Y por último, solamente me gustaría aquí llevar un recuerdo emotivo a un camarada de Don Jimeno, que mientras aquí estamos 10 camaradas de Don Jimeno hoy en el Congreso, este hombre, este compañero, lleva toda la vida militando en el partido. Cuando iba hacia la sede, a escasos 20 metros como cada día, a su sede, a nuestra sede, a mi sede, falleció. Ha fallecido fuertemente, como cada día, yo recuerdo como cada día iba este hombre a colaborar con nosotros, y de aquí quiero mandar un recuerdo al camarada Julio. Muchas gracias. Una herramienta que, por no funcionó bien, cuando lo empezamos allá por el 2005, porque a nivel federal, pues sí, debe ser una herramienta imprescindible más para un partido que no se presenta a la gente. Los comunistas, cuando intervengamos en los frentes de lucha, sean en los movimientos sociales, sean en los sindicatos, sean en la izquierda unida, debemos tener un cuerpo teórico, debemos tener una base mínima que nos identifique a todos los comunistas por ser políticos. Por eso tendremos desde ese punto de vista el manifiesto programa es imprescindible. Málaga ha presentado 25 enmiendas al documento, voy a intentar ser breve y resumir en 5 puntos. La primera presentamos una reflexión histórica, al principio del manifiesto, que entendemos que debemos incorporarla para entender mejor el papel que históricamente ha jugado Andalucía como región periférica excluida en el conjunto del Estado, en el conjunto del capitalismo, en España. Nos referimos al pacto de la restauración de 1876, que no fue más que un pacto entre la burguesía catalana y vasca con la oligarquía andaluza y castellana, que implantaba el centralismo más rancio, que nos excluía evidentemente. Eso se desarrolló a lo largo del final del siglo XIX, pero evidentemente se hizo más patente a lo largo del siglo XX y de forma muy sangrienta, como bien sabemos. Este pueblo tuvo que romper ese centralismo con mucho esfuerzo, como bien sabemos. Lo hicimos con las manifestaciones del 4 de diciembre. Es verdad que hay muchos pueblos en España, naciones en España, y tenemos que valorarlo, que tienen sus hechos diferenciales, su lengua, su cultura, pero nosotros tenemos todo, y encima tenemos algo más. Alcanzamos esa autonomía por vía democrática con millones de andaluces fuera en la calle manifestándose, incluso derramando la sangre de un compañero que tenemos que recordar en todos los congresos, el compañero Camarón. Por lo tanto, creo que es importante que esa reflexión esté en el manifiesto global. En segundo lugar,
porque es un manifiesto programa, entendemos de que tiene que estar en medida con el manifiesto del programa electoral. La gente cuando lea el manifiesto programa tiene que identificarlo también con el día a día. Por ello proponemos medidas a corto plazo, como recuperar la independencia, que le dio el tiro la metió el audio el último gobierno socialista y el tiro de gas que se lo dio el gobierno del Partido Popular. Tenemos que recuperarla y para gestionarla mejor, porque es una necesidad para millones de personas y cuya desaparición está causando mucho sufrimiento a mucha gente. A corto plazo tenemos que trabajar también los comedores sociales. Un comedor social del Partido Comunista no es un comedor social de Cádiz o de una organización religiosa. Los comedores sociales tienen que ser lugares de solidaridad. Que ayudemos a paliar lo más territorio de la gente que peor lo está pasando, como es la alimentación, no más fácil como eso. Pero a ver, a través de esos comedores sociales vamos a intentar tener algo, acercarnos a la gente que peor lo está pasando. Porque eso le decimos todos los documentos. Queremos organizar a la gente que está sufriendo la crisis, que es mejor que empezar por lo que tiene para afuera. A largo plazo también proponemos una serie de medidas que van en las enmiendas, como la nacionalización del sector estratégico, que también se ha comentado, el tema de la luz, que ha subido en pocos años como el 60%, el tema del agua. Tenemos que saludar también aquí la iniciativa que estamos Antonio Maillo, los alcaldes de Izquierda Unida, para que por lo menos el municipio donde tenemos no se deporte la luz y el agua y no pueda pagarla. Es importante eso. También hemos propuesto enmiendas sobre la renta básica, que está en el Estatuto de Autonomía, que tenemos desarrollado, que es que lo tenemos ya en el Estatuto de Autonomía. ¿Qué estamos esperando para ponerlo en marcha? Tenemos que trabajar también el tema del reparto del trabajo. Sabemos perfectamente de que hoy en día no van a venir multinacionales a crearse millones de puestos de trabajo, ni van a cambiar a corto plazo la correlación de fuerza. Entendemos que el reparto del trabajo es una medida eficaz, rápida, concreta, para luchar por reducir de verdad el paro. Y a la vez, para darle camino también a la gente joven, que está realmente con una tasa de paro brutal. Y también nosotros por esto proponemos adelantar la jubilación a 63 años para ir de forma ley. ¿Por qué? Porque entendemos de que no puede ser, y hemos visto últimamente un ejemplo que es indignante, que en Alemania ahora la tasa a 63 años nosotros nos imponga por narices jubilarnos a 67 años. Por tanto, tenemos que ir avanzando en ese terreno. Un tercer punto de enmienda son las necesidades territoriales, un nuevo modelo productivo y la ordenación del territorio. Aquí metemos asuntos como los parques agroalimentarios, que deben incidir y mejorar lo que entendemos constantemente en todos los documentos, de que haya producción y consumo y reparto en circuitos bajos, que también es una forma de mejorar la calidad de los alimentos y también de luchar contra el deterioro del medio ambiente, como bien sabemos, por las grandes industrias agrícolas. También proponemos terminar a construir, como he dicho, la conexión ferroviaria del litoral, que es una infraestructura esencial no solo para el litoral, sino para el conjunto de Andalucía. A través de esa conexión ferroviaria del litoral conectamos a miles de personas en un medio de transporte rápido, seguro y barato, y luchamos contra lo que es uno de los principales problemas en el sector independiente, que es el uso del concentrado. Sería una medida muy eficaz que tenemos en el TP con fuerza. Y también tenemos que hacer, como comentó antes la camarada Eva, una política participativa de pesca en el medio rural. Cuando tenemos con pescadores, con campesinos, con agricultores, tenemos que saber perfectamente qué proponemos del Partido Comunista. Y este manifiesto programa tiene una gran oportunidad para dejar claro, con las aportaciones de Málaga, las distintas delegaciones, de qué es lo que tenemos que defender, cuáles son las políticas concretas y que se identifiquen esos sectores por nosotros. Un cuarto punto que quisiera poner también es de la cultura, que también se ha comentado antes. Pasar del ocio consumista, del ocio masivo, de las grandes empresas multinacionales, de la gran industria de la cultura, de los grandes medios de comunicación, a un ocio activo. Un ocio que haga realmente participar a la gente. Un ocio que cree de verdad que ayuda a formar a ciudadanos críticos, que son realmente los que al final con esa conciencia crítica van a funcionar el sistema que tenemos. En definitiva, que luchemos por robarle esos espacios de poder a los que Fidel muchas veces, y lo hablamos rápido con los camaradas, habla de la batalla de Fidel. Tenemos que conseguir la supremacía ideológica, la supremacía cultural, porque tenemos razón y porque es necesario para arreglar este sistema. Y por último, presentamos un conjunto de enmiendas sobre un tema que hemos tratado siempre, pero que desgraciadamente por todos los temas que se están sumando con la crisis, parece que está un poco más de lado, como es el tema del sabonismo y de la droga. Entendemos de que, como decía Carlos Mano, podemos permitir que esos sectores sociales hagan el lujo y no sean recuperables. Ahí también está nuestra agenda. Y si el tema del sabonismo de la tradición no va por los comunistas y las comunistas a intentar ayudar a esa gente a rescatarlo, no lo va a hacer nadie, no lo venga bien, ni de las instituciones ni de la calle. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener muy presente siempre, en todas las acciones que hagamos. Y por último, decir que, como decía al principio, ojalá con las votaciones de Málaga, con las delegaciones
de este congreso, salgamos para la vuelta con una mano, con el manifiesto, con otra con el puño en alto y de verdad hagamos la revolución que es el objetivo de nosotros. Valoramos como positivo, porque es importante el manifiesto programa del Partido Comunista, del PECA, porque es muy importante, pensamos, tener un documento que trascienda del momento político, que trascienda incluso de los periodos congresuales y vaya más allá y se convierta en un documento político de referencia a medio y largo plazo. Y valoramos también el contenido, el índice, el esquema con el que se nos ha presentado este documento, empezando por un análisis histórico, continuando por un análisis de coyuntura, que evidentemente se tendrá, esto sí, este capítulo, este título, que ir actualizando en los procesos congresuales. En tercer lugar, el modelo productivo, y en el documento se establece un número de mimbres para ese nuevo modelo productivo enorme e importante, y dos títulos más. Un título referido al partido, a nosotros y nosotras mismos, pero un título que desde la Delegación de Sevilla se ha valorado especialmente en el debate congresual. El título específico dedicado a las mujeres. Lo pensamos fundamental. Desde la Delegación Provincial de Sevilla se comparte, se apoya y se defiende todo lo que se ha dicho desde esta tribuna. Hacen falta más camaradas en los órganos de dirección, hacen falta más camaradas mujeres en responsabilidades de todos los niveles de este nuestro partido. En ese sentido, si nos creemos esta tarea hacia las mujeres, tenemos ahí un instrumento fundamental, el movimiento democrático de mujeres, fundamental como espacio de encuentro, de convergencia de las mujeres andaluzas y españolas, como instrumento de organización y movilización de más de la mitad de nuestra población, en Andalucía y en el conjunto del Estado. Respecto al manifiesto del programa, en Sevilla ha habido un debate muy amplio en relación al conjunto de los documentos y especialmente respecto al manifiesto programa. Al final, el resultado de ese debate se ha concretado en 41 enmiendas. De ellas, 13 han sido asumidas por la ponencia, 25 han sido consideradas enmiendas de relación, 2 han sido transaccionadas y una no ha sido asumida. Creo que una es la que no ha sido asumida. En relación a las enmiendas presentadas por la Organización Provincial del Partido en Sevilla, son enmiendas fundamentalmente de admisión, enmiendas que lo que pretenden es hacer aportaciones en positivo para, en la medida de lo posible, mejorar o consolidar el texto del documento. Han sido enmiendas relacionadas con 14 temas concretamente: la propiedad de la tierra y la reforma agraria integral, los procesos de producción en manos privadas, en manos de las empresas privadas, la propiedad del sector energético, la energía, los servicios públicos, la planificación democrática de la economía, la nacionalización de los sectores estratégicos y, por tanto, empezando por el sector financiero, el transporte público, con un debate y enmienda específica respecto a un instrumento, medio de transporte fundamental, como es el sector ferroviario. Hemos tocado también en nuestra enmienda la sanidad pública, la cultura andaluza, fundamental, los medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación, fundamentalmente lo relacionado con las emisoras, con la red de emisoras comunitarias. En Sevilla tenemos un instrumento, Radiópolis, entre otros, fundamental, la dependencia de los servicios sociales, los procesos de comercialización y el pequeño comercio y, por último, algo que para Sevilla es fundamental, el laicismo, la separación real, no formal, entre las religiones, cuales sean, y el Estado. El conjunto de las enmiendas y aportaciones de la Organización Provincial de Sevilla en relación a este manifiesto programa han ido en relación a dos ejes políticos fundamentales. El título segundo,
la coyuntura política, la situación política y el nuevo modelo productivo. En relación a la situación política, planteamos que no se puede quedar en papel eso que decimos de que el régimen nacido del 78, la llamada transición democrática, está agotada pero no ha acabado, la monarquía bipartidista, y que hay dos opciones: la restauración borbónica bipartidista, que es lo que parece que están planteando sobre la mesa, y nuestra opción, la construcción de una democracia real, es decir, participativa, laica, federal y republicana, la tercera república solidaria y soberana. Pero si esto no es papel mojado, si esto no es solo tinta negra sobre blanco, tendremos que abrir, forzar desde este partido y desde Izquierda Unida la apertura de un proceso constituyente. Y para eso hay un instrumento fundamental, unitario, que se llama la Junta Republicana. Si nos creemos el proceso constituyente, tal como aprobamos en el Congreso de nuestro Partido Federal, hay que extender en todos los territorios y en todos los sectores, pueblos, barrios y sectores, la Junta Republicana como instrumentos unitarios que fuercen la apertura de un proceso constituyente. Y si nos creemos que vamos a un proceso constituyente, es decir, a la ruptura democrática con el proceso político falso y limitado que nació en el año, que nos impusieron, mejor dicho, en el año 78 del siglo pasado, hay que ir a las elecciones con la consigna de Asamblea Constituyente por la Tercera República Española. Asambleas constituyentes. Acabo. Nuevo proceso productivo. Nos parece muy bien, y lo planteamos en las enmiendas, el conjunto de mimbres que definen ese modelo productivo. Pero dos cosas. Una, estamos en un manifiesto programa, por lo tanto tenemos que dotar de medio y largo plazo a esta organización, a esta fuerza política, planteando los objetivos comunistas. Y dos, somos una fuerza comunista, no somos una fuerza socialista, ni ecologista, ni pacifista, ni socialdemócrata. Somos una fuerza comunista. Por tanto, en nuestro manifiesto programa tiene que quedar claro nuestro objetivo político. Y nuestro objetivo político no es otro que la sustitución de este sistema económico y social, el capitalismo, por otro sistema económico y social que los comunistas llamamos socialismo. Y eso tiene que quedar bien claro, porque el capitalismo, camaradas, no es reformable. El capitalismo es superable, no reformable. Por tanto, los objetivos de ese nuevo sistema tienen que ser 4, y compartimos lo que se dice en el manifiesto del programa. 1. La centralidad del nuevo sistema es el ser humano, las personas. En segundo lugar, se tiene que basar en el desarrollo sostenible. En tercer lugar, en el objetivo de igualdad económica, igualdad social e igualdad de géneros. Y habrá que construir, y no solo de palabras. Por último, el objetivo básico, el objetivo de la justicia. Ser humano, desarrollo sostenible, igualdad y justicia. Y para ello, y ahí están nuestras aportaciones y nuestras enmiendas, hay 5 instrumentos básicos. Primero, la nacionalización del sector financiero, empezando por los bancos y cajas de ahorro, por las compañías de seguros, por el conjunto de entidades financieras. En segundo lugar, la nacionalización del conjunto de sectores estratégicos de la economía. En tercer lugar, la reforma fiscal. En cuarto lugar, los servicios públicos universales, porque son derechos humanos. Y en quinto y último lugar, la recuperación del conjunto de derechos básicos del paquete de derechos humanos, económicos y sociales. El empleo, la vivienda, la salud, la educación y un medio ambiente. Un medio ambiente para nosotras y nosotros y para las y los que vienen detrás de nosotros. Y para esto, para conseguir estos objetivos y para hacer realidad
estos instrumentos, o mejor dicho, para aplicar estas medidas, los comunistas siempre hemos tenido un instrumento, y ese instrumento se llama planificación. Planificación democrática, planificación. Lo consta así en el manifiesto programa, y yo creo que es fundamental. Ha habido épocas que a las y los comunistas se nos ha olvidado ese concepto. Es un concepto que forma parte de nuestra naturaleza como comunistas. Sin planificación democrática no hay base socialista de construcción del socialismo. Acabo. La delegación provincial de la organización del Partido Comunista del PECA en Sevilla quiere hacer dos saludos. Un primer saludo a unas camaradas, a unos camaradas que hace no mucho han construido un área fundamental en el conjunto de áreas de elaboración de Izquierda Unida. Fundamental. Camaradas que nos han enseñado más de lo que creían. Camaradas a veces despreciados que han puesto sobre la mesa que son más comunistas que muchos de nosotros. Han construido una gran área de elaboración colectiva y ahí están marcándonos el camino del proceso de elaboración colectiva en Izquierda Unida. Estoy hablando de las camaradas y los camaradas de ALEAS Andalucía. Y acabo en 20 segundos con un recuerdo y un abrazo. Un fortísimo abrazo en nombre de la Delegación Provincial del PECA de Sevilla a un camarada ejemplar que ayer se le rindió un homenaje, lo ha dicho el camarada, un camarada ejemplar. Aunque esté a 500 kilómetros de Sevilla, él sabe que lo tenemos siempre en nuestro corazón. Camarada Eduardo de Almería. Permitidme que acabe esta intervención hablando de una camarada muy cercana a nuestro corazón y a nuestra cabeza. Tres camaradas de Sevilla que nos han dejado hace unos días. Los camaradas de Manuel Jaén, el camarada Manolo Gonzalo y el camarada Macoco de la Comisión. De traer el manifiesto a este congreso y la importancia para nuestro partido, ¿no? Creemos que es fundamental que nos marquemos desde aquí pues, una estrategia a seguir de qué modelo de Andalucía queremos y cómo lo queremos construir. Tenemos un proceso de ciclo electoral que se va a abrir de aquí a nada y esto nos tiene que poner el foco en lo que queremos y así no perdernos muchas veces en tacticismos que no nos llevan a nada. Otro de los objetivos fundamentales es que este programa lo vamos a construir aquí colectivamente. Y eso es importantísimo, como decía nuestro secretario general, porque para nosotros no queremos egos, no queremos caras, sino queremos programas y procesos colectivos de construcción. Entonces, lo pongo también aquí en valor y creo que es muy importante, nos tenemos que ir orgullosos y orgullosas de lo que hoy se hará de aquí. Como punto importante a destacar dentro del manifiesto, uno, la introducción histórica, política, económica que se hace también de Andalucía, que nos evidencia un poco, incluso a nivel formativo, cómo se construye la realidad andaluza, incluso la realidad del nacionalismo andaluz, sobre todo en este debate que estamos inmersos en este país sobre el modelo de Estado, en el cual el debate está siendo acaparado por las universidades nacionalistas y no se le está dando participación al pueblo. Yo creo que ahí Andalucía tiene una gran voz y hoy aquí estamos dejando muy claro cuál es nuestra apuesta, ¿no? Otro elemento importante también, evidentemente, es el nuevo modelo productivo, como se estaba hablando. Y que incluso, como ya decía Eva, cuando lo planteaba su intervención, hablamos del nuevo modelo productivo, queremos un nuevo modelo productivo, pero no nos hemos puesto a escribirlo, a desarrollarlo, y bueno, y aún supongo que nos quedará mucho más por profundizar. Pero evidentemente ha sido un gran paso que hoy aquí empecemos a debatir sobre eso. Entrando en el nuevo modelo productivo, la aportación de Córdoba ha sido una aportación fundamentalmente en la parte de la reforma agraria. También somos una provincia, pues bueno, con una gran carga agraria. Y sobre la soberanía alimentaria, como ha estado ya diciendo Eva, creemos
el elemento que tiene que ir, el elemento que subyace a la reforma agraria debe de ser ese concepto de soberanía alimentaria, que es un concepto mucho más amplio. Por último, como no podría ser menos, ya que soy la tercera mujer que habla aquí, me alegro de ser la tercera mujer que habla aquí, no ha sido como las intervenciones de antes, pues quiero mencionar que hay una parte que habla de mujer, me parece muy importante, la comparto totalmente, la provincia de Córdoba la comparte totalmente, mi secretaria, falta enredar más discursos dentro de todo el programa. Falta mucho más dentro del discurso, porque podemos hablar de reforma agraria, pero aún sigue quedando cuál es el papel de esa mujer campesina, porque sigue quedando el papel de cuál es el papel de esa mujer ama de casa tras la reforma agraria. ¿No? ¿Qué pasa con ella? Entonces, bueno, lo meto como reflexión, tenemos que seguir reflexionando para llegar a conclusiones mucho más certeras, esto lo hago aquí, pero no podría ser de otra forma al camarada hablando de la mujer y mencionando a ese río de agua. Nada, muchas gracias. Un segundito.